Bienvenidos una vez más al canal Dalat's Loving Call. ¿Alguna vez has sufrido por alguien, pero lo has soportado por el bien de esa persona tal vez? Acompáñame a ver los detalles del mayor sacrificio de todos los tiempos. The Last Loving Call, el último llamado de amor a un mundo que perece. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El mayor sacrificio de todos incluía humillación, tortura, soledad y sobre todo mucha maldad. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. El efecto que vemos aquí se llama hematidrosis. Solo pasan este tipo de personas que están bajo mucho estrés o bajo mucha presión. Y Jesús estaba bajo una presión muy grande, ya que Él estaba cargando todos los pecados del mundo. No solo eso, cuando uno está en este tipo de problemas, también necesita apoyo moral o apoyo de sus compañeros. Él tenía 12, pero en especial 3 lo acompañaban para orar. ¿Y qué dice el versículo 45? Que cuando Él se acercó, los halló durmiendo. No contaba con ese apoyo moral, con ese apoyo de su grupo, con el apoyo de las personas que lo habían estado acompañando en su ministerio. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, que iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Sin duda alguna, la traición es una estocada muy fuerte para el alma, y sobre todo de alguien que viene del grupo que te acompañó en la mañana, en la tarde, durante las alegrías y tristezas. En todo su ministerio, Judas pertenecía a ese grupo de los 12. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Con mucho esfuerzo puedes sobreponerte a la traición de una persona, pero de 2, Pedro pertenecía no solo al grupo de los 12, sino a ese trío cercano entre Santiago y Juan, que estaban con Jesús en la transfiguración. Jesús le había prometido convertirlo en un pescador de hombres, y sin duda lo estaba logrando. Incluso Pedro tuvo la oportunidad de caminar sobre el mar igual que el Señor Jesús, y esta persona ahora estaba negando a Cristo. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. A pesar de todo esto, ¿qué leemos aquí? Que pasó injuria y calumnia. Buscaron testigos falsos para que pueda ser sentenciado de muerte. Esto era terrible. Era su propio pueblo, era su propia gente, la gente que pertenecía a su raza. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban. Y lo insultaban, diciéndole muchas otras cosas. Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de la agonía mental y el daño psicológico por el cual Jesús estaba pasando, Él también recibió golpes, puñetazos, abofetadas, lo escupieron, lo estaban humillando, y Él todo esto soportó. Ahora tú te puedes poner a pensar que esto era común, pero a los reos que estaban sentenciados a muerte,
se los llevaba de frente a morir a la cruz, pero no pasaban por toda esta tortura. Pilato les preguntó: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Exactamente, unos días atrás, más o menos una semana, Jesús estaba siendo juzgado un viernes, y el domingo pasado de esa misma semana, Él había bendecido a toda la gente que ahora pedía que sea crucificado. Había bendecido, la había curado, la había librado de enfermedades, pero aún así toda esa gente estaba rechazándolo. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Aparte de todo este sufrimiento, fue azotado. El objeto común que usaban los romanos se llamaba flagrum. Era un tipo de látigo diseñado exactamente para torturar. Y ojo que muchas personas morían desangrados. Era hecho de cuero seco, con pedazos de vidrio o bolas de acero, para que en el momento que se castigara el cuerpo, se enganchara y cuando se sacara el flagrum podría arrancar pedazos de piel y pedazos de carne. Y mucha gente, cuando se sometía a este tipo de castigos, moría. Pero aquí vemos que el Señor Jesús era una persona fuerte. Había pasado el daño psicológico, lo habían abandonado, lo habían golpeado y muy aparte había caminado de la casa de Anás y Caifás al palacio de Herodes, ahora al palacio de Pilatos. No había probado ni un solo bocado de comida, no había tomado un poco de agua y estaba siendo castigado, y castigado de la peor manera. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Aparte de eso, lo estaban golpeando en la cabeza, porque por si no fuera poco, le pusieron una corona de espinas. Aparte, lo cubrieron de un manto púrpura. Ahora imagínate, él tenía toda la ropa ensangrentada. Esa sangre se había secado tal vez en la ropa, y al momento de arrancarla, imagínate el dolor que le causó después de ser azotado. Y no solo eso, le pusieron el manto y se lo sacaron. Todas sus heridas estaban siendo abiertas cada vez más, y él lo soportó todo, por ti y por mí. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Después de tanto derramamiento de sangre, él tenía sed. ¿Y qué es lo que le ofrecen? Un trago amargo. ¿Sabes? La crucifixión para los romanos era un hecho divertido y también de tortura. Las personas que se sometían a ello morían, pero morían en días por haber tenido tal vez un tipo de infección como sepsis o de repente tromboembolismo pulmonar. Había coágulos de sangre que podían entrar en su torrente sanguíneo y al final morían. Era una muerte dolorosa. Al Señor Jesús le clavaron con unos clavos oxidados al propósito, porque lo que buscaban los romanos era este tipo de muerte, de tortura. Eran clavos de más o menos 18 centímetros. Todo esto el Señor pasó porque tenía que someterse a ser obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Muchas pinturas ilustran al Señor Jesús como un ser delgado, como un ser débil, pero si tú lees la historia más a detalle en tu casa, te vas a dar cuenta que todos los sufrimientos que él pasó no lo hubiera podido soportar si no hubiera tenido una resistencia física muy grande y sobre todo una voluntad por cumplir su misión. ¿Y tú qué crees que debes hacer? ¿Qué te pide el Señor? Respondió Jesús y les dijo:
Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Lo primero que te pide es creer en Él y no dudar de su existencia y de su gran poder. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo segundo que te pide es tomar cada día tu cruz y seguirlo. Seguir a Jesús, como en un video anterior te lo había dicho, es ir contra la corriente del mundo, es tomar tu cruz y esforzarte, pero hay una promesa. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Después de esta meditación, yo quisiera que pongas mucha atención al siguiente mensaje musical. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.
Alabado y magnificado seas, Padre Celestial. Te agradecemos por habernos librado del castigo del pecado. Te pedimos que nuestro corazón duro te acepte y obedezca tu ley. Danos fuerza para ser obedientes. En el nombre de Jesús, amén. El Señor Jesús sacrificó casi todo para entregarte la gracia y el regalo de la salvación. Que Dios te bendiga. Alcemos nuestros ojos, se acerca